Hermanos, es una bendición que nuevamente Dios nos da de estar unidos a través de este medio para celebrar nuestro culto en este último domingo después de Epifanía, donde celebramos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, este 14 de febrero de 2021. El tema para este culto es Deslumbrados en la montaña. Y la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en la montaña permitió a sus discípulos, a Pedro, Santiago y Juan, ver la gloria de su Señor, y de esta manera fueron preparados para mantenerse firmes en el camino hacia la cruz. Nuestra vida muchas veces se encuentra angustiada por las dificultades que vemos a nuestro alrededor, y hoy más que nunca cada uno de nosotros necesitamos experimentar el deslumbramiento en la cima de la montaña, como aquellos discípulos, para tener nuevas fuerzas y valor para enfrentar la adversidad. A la vez que recibimos de esta revelación de Dios, preparémonos para bajar de la cima e ir al mundo para dar testimonio de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar nuestro culto en el nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y será nuestro hermano Ismael Morales quien nos dirigirá en este culto. Les invitamos que de forma reverente hagamos una oración mientras escuchamos un preludio. Tendremos ahora la oración de invocación en labios de nuestro pastor. Entonces, hermanos, vamos a hacer juntos esta oración en esta hora. Ustedes pueden ver esta oración ahí en su pantalla. Oh Dios Santo, en la cima de la montaña y en los valles de nuestra vida cotidiana nos revelas la luz de tu amor. El deseo de nuestro corazón es disfrutar de la asombrosa gloria de tu presencia. Guíanos en este tiempo de encuentro contigo para ser transformados en tu maravillosa presencia, acercándonos más a ti para que podamos recibir una doble porción de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Santo Dios, a vivir nuestras vidas como un reflejo de tu gloria divina. Que caminemos entre nuestros hermanos y hermanas como una bendición, llevando la luz a los lugares oscuros, compartiendo la esperanza que desplaza la desesperación y el amor que echa fuera el odio. Ayúdanos para que escuchemos tu voz diciéndonos: este es mi Hijo amado, a él oíd. Amén. Cantemos el himno Abre mis ojos, número 48 de los himnarios metodistas, y que también tendremos en nuestras pantallas. Cantemos. Abre mis ojos, quiero ver todas las obras de tu amor. Dame tu luz y dame el poder de comprenderte, mi Señor.
Tengamos ahora la lectura de preparación en forma alternada. Estamos aquí para recibir la revelación de Dios, para presenciar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros rostros brillarán con el brillo dado por Dios. Reflejaremos la bondad del Dios Todopoderoso. Abre nuestro corazón para recibir tu revelación. Jesús nos ha traído para ser sanados de nuestros miedos. Para sanar nuestra vida con su amor y poder. Aleluya. Recibe la visión de la gloria de Dios y su amor sanador. Alabado sea Dios, quien nos da una nueva visión que nos afirma en la fe. Amén. Cantemos, hermanos, este canto llamado Al estar aquí, y seremos dirigidos por nuestro hermano Antonio Arellano. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Tengamos ahora la lectura del llamado a la adoración en forma alternada. Rey de toda la creación, santo y puro es tu reino para siempre y para siempre. Venimos en temor reverente ante la gloria de nuestro Dios eterno. Señor de toda la creación, la justicia y la misericordia son los signos en su reinado. Hemos venido a celebrar la compasión y cuidado de nuestro Dios. Rey de toda la creación, la justicia y la majestad son los símbolos de su reinado, y tenemos que reverenciar y honrar su santo nombre para siempre. Venimos ante la presencia de Dios en adoración y la alabanza. Ofrecemos a nuestro Señor los frutos de nuestras vidas a su servicio. Amén. Amén. Cantemos el himno Majestad, número 171 del himnario Mil Voces para Celebrar, y seremos dirigidos por nuestro hermano Antonio Arellano. Cantemos. Majestad, gloria a su majestad, dada a Cristo toda gloria, honra y loor. Majestad, autoridad real, sale de él con gran poder, viva el gran rey.
santo nombre. Exaltad, magnificad aquel que es Señor. Majestad, gloria a su majestad. El que murió, resucitó, hoy es el Rey. Cantemos ahora el himno Tuya la Gloria, número 171 del himnario metodista, y seremos dirigidos por nuestro hermano Antonio Arellano. Tuya la gloria, oh bendito Salvador. Tuya es la final victoria, gran libertador. Pues venciste a la muerte, lleno de poder. Como un sol radiante alumbras, es grande tu esplendor. Tuya la gloria, oh bendito Salvador. Tuya es la final victoria, gran libertador. Solas y gozo reinan siempre por doquier, porque Cristo entre nosotros muestra su poder. Elevemos en su nombre himnos de loor, y los pueblos lo proclamen, Cristo el vencedor. Tuya la gloria, oh bendito Salvador. Tuya es la final victoria, gran libertador. Rey de justicia, nuestro Salvador Jesús, rompes todas las cadenas de la esclavitud. Cristo ya resucitado, ya no morirá. Quienes mueran al pecado, en Dios vivirán. Tuya la gloria, oh bendito Salvador. Tuya es la final victoria, gran libertador. Es momento de elevar la oración de intercesión. Hermanos, les invito a que tengamos esta oración y confiemos en que nuestro Dios hará conforme a su voluntad. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos brindas de poder acercarnos ante tu presencia, confiado, Señor, en que tú escuchas nuestras peticiones y sobre todo, Señor, que conoces cada necesidad. En esta hora, Señor, traemos delante de ti a todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Mi Dios, este tiempo ha sido difícil. Este tiempo, Señor, ha sido de pérdida, Señor, en algunos hogares. Señor, este tiempo ha sido, Padre, sin duda alguna, de tempestad. Pero, Señor, queremos pedirte que tú seas el que nos levante, que tú seas, Señor, el que nos fortalezca, que sea, Señor, el que nos dé esperanza, pero sobre todo, Señor, nos haga sentir tu presencia en nuestras vidas y en las vidas, Señor, de nuestros hermanos que están enfermos. Tú levántales, Señor, restaura su cuerpo, Señor, y permite, mi Dios, que ellos puedan sentir tu presencia en sus vidas.
Asimismo, Señor, te estamos pidiendo en esta hora por todos nuestros hermanos que han perdido a un ser querido. Señor, en tus manos ponemos cada familia. Te pedimos, Señor, que tú también des fortaleza, des paz, des consuelo, Señor. Es difícil, Señor, el perder a un ser querido. Y, Señor, sabemos también, Padre, que en este tiempo aún es más difícil, Señor, ya que no podemos estar cerca de nuestros hermanos físicamente, pero mi Dios, permite que podamos sentir esa unidad, Señor, a través de tu Espíritu. Sé con nuestros hermanos que han perdido un familiar y abrázale, Señor, en tu amor. También, Señor, si hay necesidad, tú conoces, Señor, las familias de esta congregación. Tú conoces, Señor, lo que cada uno de ellos necesita. Suple, Señor, conforme a tu voluntad. Y gracias, Señor, porque tú has sido fiel hasta estos momentos y has sostenido, Señor, cada hogar, a cada hermano. Y has, Señor, dado tanto el alimento espiritual como el material. Mi Dios, son muchas las necesidades, son muchas las peticiones, pero en ti confiamos, mi Dios. Tú sé una vez más con esta congregación y, Padre, en tus manos pongo a cada uno de ellos. También, mi Dios, te estamos pidiendo que tengas misericordia de este país, de este mundo. Mi Dios, somos indignos, lo sabemos, y te pedimos perdón. Permite, mi Dios, que cada uno de nosotros podamos poner nuestra vida en tus manos y reconocer, Señor, que sin ti no somos nada. Señor, ten misericordia de esta humanidad y permite, Padre, que en medio de esta enfermedad del COVID podamos, Señor, alzar nuestros ojos ante ti y podamos, Señor, reconocer que, Padre, la vida está en tus manos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por estos momentos y en tus manos nos ponemos. Te alabamos y te bendecimos, confiando, Señor, en que tú obrarás conforme a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De forma reverente, daremos lectura al fragmento La transfiguración del Señor en la montaña. Era el Señor un amigo en la marcha cotidiana. Era el Señor un maestro cuya palabra alumbraba los sucesos del camino. Y en la lucha me alentaba. Era el Señor fortaleza a la hora del desmayo. Sufría con mis tristezas, iluminaba mis pasos. Su presencia era mi fuerza. Y su amor, cálido abrazo. Y de tanto ser amigos y contar con su presencia, olvidé su ser divino y el milagro de su esencia. Descuidé el culto debido. Y descuidé la obediencia. Entonces me llevó al monte de la transfiguración y contemplé, en un transporte, la imagen de mi Señor. Y supe que el compañero de la vida cotidiana es el Dios solo y eterno, por quien todo se creará. El Hijo de quien Dios se hace prójimo cada mañana, y comprendí en aquel monte que toda su humanidad era porque quiso, pobre, entre los pobres andar. Y ser Él la buena nueva de perdón y santidad. Y que el culto es ese monte si sabemos escuchar al leer la profecía y la ley. Voz celestial diciéndonos que es el Hijo quien cumple su voluntad. Y si al bajar de ese monte del culto dominical su santo poder se esconde en el diario caminar, le toca a todo creyente su encarnación proclamar. Amén. Cantemos ahora el himno Señor, revélate ante mí, y seremos dirigidos por nuestro hermano Antonio Arellano.
He subido al monte de tu gracia. Señor, revélate ante mí. Mi corazón anhela más de ti. Ven aquí, ven a mí, Señor. He subido al monte de tu gracia. Señor, revélate ante mí. Quiero que mi alma vea a Jesús, tu poder y tu plenitud, y que mi mano toque tu luz, y al volver que mi ser solo vivas tú. Tengamos ahora la oración de iluminación en forma alternada. A partir de una nube y en una multitud, Dios nos habla. Nos llama a ser amantes de la justicia para compartir la esperanza. En la cima de la montaña y en los barrios, Cristo nos llama. En el trabajo y en el hogar, el Espíritu Santo susurra en nuestros corazones. Ante Dios traemos nuestros sueños y los ofrecemos para su honra y gloria. Amén. Cantemos el himno Señor, revélate ante mí, dirigido por nuestro hermano Antonio Arellano. He subido al monte de tu gracia. Señor, revélate ante mí. Mi corazón anhela más de ti. Ven aquí, ven a mí, Señor. He subido al monte de tu gracia. Señor, revélate ante mí. Quiero que mi alma vea a Jesús, tu poder y tu plenitud, y que mi mano toque tu luz, y al volver que mi ser solo vivas tú. El momento de proclamación de la palabra se encuentra en la lectura del segundo libro de los Reyes, en su capítulo 2, y daré lectura a los versículos 1 al 12. Sigamos la lectura con la vista. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego
que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Amén. Hagamos la lectura del Evangelio según San Marcos en su capítulo 9 y leeré los versículos 2 al 9. Sigamos la lectura con la vista. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Amén. Es momento de preparar nuestros corazones para escuchar el sermón Fortalecidos en la Transfiguración, presentados por nuestro pastor, el presbítero Gerardo González Soriano. Bien, hermanos, pues vamos ahora a reflexionar en la palabra de nuestro Dios. El tema es transfiguración que reanima la fe. Y ya hemos hecho las lecturas correspondientes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y hermanos, ser llamados a seguir a nuestro Señor Jesucristo representa ser testigo de grandes maravillas, pero también representa enfrentar grandes dificultades. Y hermanos, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, pues no estamos exentos de pasar por situaciones dolorosas que muchas veces nos puede llevar a caer en la desesperación. Sin duda, hermanos, hay muchos obstáculos que se presentan en nuestra vida y que nos impiden el gozo y la paz. Sin embargo, hermanos, Dios nunca nos deja desprovisto para enfrentar todas las crisis que vienen en nuestra vida. En el camino de Jesús hacia la cruz, hacia Jerusalén, donde iba a enfrentar la cruz, los discípulos experimentaron temores y dudas en su seguimiento, por lo cual Jesús tomó a esos discípulos
y los llevó a ese monte donde se transfiguró delante de ellos. Y de esta manera les afirmó, les recordó que su vida no podía ser destruida por las adversidades. Y que a pesar de que había un odio muy fuerte hacia ellos, su vida estaba segura en Jesús, porque Él es el Hijo de Dios y Él tiene todo bajo su dominio. Así es que la transfiguración de Jesús les recordó a sus discípulos que su vida estaba en el cielo, aunque por el momento tuvieran que caminar en la tierra en medio de dificultades. Esta transfiguración les recordó y nos recuerda también a nosotros que después de la cruz viene la gloria. Hermanos, que en esta hora, al meditar en la palabra, nos ayude nuestro Dios a vislumbrar la grandeza de su gloria para ser fortalecidos y para seguir en nuestro caminar como fieles discípulos de Jesús. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú quieres, Señor, revelarte y transfigurarte ante nuestros ojos y así experimentar tu gloria y convertirnos en fieles discípulos. Así, Señor, quieres que nuestra vida sea edificada y que nuestros ojos puedan ser iluminados, que nuestra vida pueda ser consolada. Muchas veces, Señor, estamos caminando decaídos, desanimados, pero, Señor, en esta hora, ayúdanos para que nuestra vida se fortalezca en ti. Señor, tú sabes que muchas veces nos encontramos con temores por la situación que hay a nuestro alrededor, Señor, y rogamos que en tu gracia seamos fortalecidos. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén. Bien, hermanos, el primer punto que comparto es que somos invitados a ser parte de la experiencia de la transfiguración. Y hermanos, constantemente Dios nos está llamando a ser parte de una gloriosa experiencia, esa gloriosa presencia ante nosotros. Y de esta manera ser vivificados, de esta manera ser transformados, de esta manera nuestras fuerzas sean renovadas. Y en el pasaje que hemos escuchado del Evangelio de Juan, de Marcos, Jesús dice que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan para llevarlos a una vivencia donde ellos se les aclarara y se les confirmara que estaban siguiendo verdaderamente al Hijo de Dios, al Mesías. Y de esta manera pudieran seguir caminando juntamente con Jesús en una entrega total de sus vidas. Y hermanos, ¿de qué formas hoy Jesús nos está llamando a subir al monte de la transfiguración? Algunas de las maneras en las que Jesús nos está llamando a subir a ese monte de la transfiguración tiene que ver, hermanos, como cuando somos invitados a unirnos en oración y ayuno, o cuando somos invitados a participar en los estudios bíblicos, o en el culto dominical como ahora, o en los devocionales que se comparten en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Y hermanos, ¿qué tanto hacemos caso a esas invitaciones? ¿Qué tanto dejamos que Jesús sea el que nos lleve? Así también, hermanos, somos llevados a ese monte cuando nos acercamos a las personas que están decaídas para escucharles en sus necesidades. O hermanos, también cuando compartimos con aquellos que tienen necesidad, compartimos el alimento, compartimos el tiempo, o si nos es posible, recursos materiales también. Y hermanos, si participamos con toda disposición y estamos abiertos a esa acción de Dios, sin duda será de gran bendición para nuestra vida. Pero si, hermanos, nos predisponemos y decimos, no, pues no pasa nada nuevo, no entiendo o no me gusta, entonces, hermanos, pues definitivamente nos cerramos a la acción de Dios. Recuerden que estos discípulos, cuando subieron con Jesús, de acuerdo a lo que relata el Evangelio, estaban ahí medios dormidos. Y a veces, hermanos, también nos pasa de la misma manera. Que estemos con toda la disposición. Cuando escuchamos una invitación a unirnos al estudio, a unirnos a la oración, que lo hagamos con toda esa disposición y dispuestos a que Dios obre en nuestra vida. Y hermanos, Jesús quiere que seamos parte de ese círculo íntimo, de su círculo íntimo. Y en el Evangelio de Marcos, pues no se especifica por qué
Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, pero en el Evangelio de Lucas sí lo especifica, que los toma para ir a orar al monte. Y bueno, pues sin duda, hermanos, esta invitación fue de gran bendición para estos discípulos, algo que impactó sus vidas. Y no fueron todos, sino solamente fueron estos discípulos. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué tomó a estos discípulos y no a todos o a algunos otros? Y hermanos, recordemos que en el mismo Evangelio de Marcos, estos discípulos en cierta forma son un círculo íntimo de Jesús, pertenecían a este círculo íntimo de Jesús. Y ya en algunas otras ocasiones que se mencionan, estos mismos discípulos lo acompañaron, por ejemplo, en el caso de la sanidad de la hija de Jairo, que se menciona en el capítulo 5. También cuando Jesús se sentó en el Monte de los Olivos y anunció la profecía escatológica ahí en el capítulo 13. Y también cuando oró en el huerto de Getsemaní, ahí en el capítulo 14. Hermanos, podemos decir que estos discípulos fueron testigos del glorioso poder de Dios para resucitar a los muertos. Esto lo vieron cuando resucitó a esta persona. Pero también estos discípulos vieron esos momentos, estuvieron en esos momentos cuando Jesús pasaba por angustia y dolor ahí en el Getsemaní. Sin duda, el Señor estaba preparando para algo especial a estos discípulos. Y por eso fue que los llamó. Y así también Él nos llama, Él nos quiere llevar a ese monte de la transfiguración porque quiere prepararnos, quiere impactar nuestra vida con su presencia y que nuestra vida no sea una vida rutinaria, una vida donde simplemente vamos y repetimos todas las cosas. Dios quiere que nuestra vida sea una vida fortalecida, una vida avivada en su gracia. Así es que, hermanos, también aquí es importante reflexionar sobre qué tanto nuestra vida es una vida rutinaria, nuestra vida cristiana es una vida rutinaria o estamos siempre experimentando esa gracia de Dios en nosotros. Nos sucede, hermanos, que muchas veces en nuestra relación matrimonial empezamos a caminar de una forma rutinaria. De repente la relación se va enfriando y a veces decimos, pues es que siempre veo a mi esposa y ya es como una rutina y dejamos de asombrarnos por esta bendición que Dios nos da. Y igual sucede en nuestra relación con Jesús. Muchas veces caminamos constantemente en la vida cristiana y dejamos de percibir que Jesús está con nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, empezamos a llevar una vida sin ser impactados por esa gloriosa presencia de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros? Olvidamos que quien nos acompaña diariamente es el mismo Hijo de Dios y que Él trae un resplandor a nuestras vidas. Él ilumina nuestra vida en medio de las tinieblas. Nos da ese calor cuando nosotros nos encontramos en medio de ese frío que traen las dificultades. Así es que, hermanos, no nos conformemos a una vida rutinaria, una vida cristiana rutinaria, sino dejemos que Jesús tome nuestra vida y nos asombre con su presencia entre nosotros. En segundo lugar, hermanos, la transfiguración de Jesús fue una experiencia que afirmó a los discípulos en el camino de la cruz, igual también para nosotros. Jesús dijo a sus discípulos que Él se disponía a tomar el camino del sufrimiento y de la muerte, que esto era el único medio posible para que su reino se estableciera. Y también con esto les estaba diciendo a sus discípulos que si ellos lo seguían, si ellos seguían ese camino, deberían tomar en cuenta que para salvar su vida tendrían que perderla. Recordemos que este evento de la transfiguración está un poco después, inmediatamente después del anuncio, el primer anuncio que hace Jesús de su muerte, ahí en el capítulo 8, versículos 27 al 30. Y sin duda este anuncio pues había causado trastorno entre los discípulos. Y se nota ahí en el Evangelio que sobre todo Pedro estaba pues con esta confusión y de tal manera empezó a reconvenir a Jesús
de que no siguiera ese camino, pues sus ideas, las ideas de Pedro, no coincidían con las de un Mesías, las de un Cristo que tuviera que padecer. Y hermanos, estos discípulos, al igual que muchos de los judíos de aquel tiempo, tenían esta misma idea, la idea, como llaman algunos, de un Mesías triunfalista. Es decir, un Mesías que tuviera mucho poder y que aplastara a todos sus oponentes a través de la violencia con su gran ejército. Y que este Mesías no se dejaría herir o lastimar por nadie. Así es que estos discípulos, cuando escucharon que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera por los líderes religiosos de aquel momento, pues esto les resultaba muy confuso, inaceptable, ¿sí? Y cuando Marcos escribe su evangelio, aproximadamente en el año 70, pues esto también seguía causando gran confusión entre los cristianos y entre otras personas no cristianas. La cruz para los judíos seguía siendo un gran impedimento para aceptar a Jesús como Mesías. Y se habla ahí en 1 Corintios que decían los judíos que la cruz era un escándalo. Y bueno, los primeros cristianos hablaron de que no era así, que la cruz no era un escándalo, no era ni una locura, como decían los griegos, sino que esta era la expresión del poder y de la sabiduría de Dios. Y hermanos, vemos también que en esta transfiguración aparecen dos personajes, Elías y Moisés. Y de esta manera se muestra que Jesús, hermanos, vino a cumplir la ley y los profetas, que en cierta forma o de esta manera se estaba avalando que la cruz era el camino para la gloria. También la ley y los profetas enseñaban que el Mesías, y en específico Isaías habla del siervo sufriente, tenía que pasar por la cruz para llegar a la gloria. Así es que estos dos personajes que también hablaron en el monte Sinaí, así como ahora estaban en este monte conversando con Jesús, y con esto entonces estaba manifestando que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, supera a todos los personajes del Antiguo Testamento y que Él ha venido a cumplir, como ya dijimos, la ley que fue dada a Moisés y los profetas, donde Elías era uno de los principales representantes de los profetas. Así es que estos personajes, menciona también ahí el Evangelio, que desaparecen de la escena, y con esto se estaba manifestando que Jesús es el único y verdadero camino, el interlocutor para llegar al Padre, y que de esta manera se estaba manifestando plenamente la gracia, el amor de Dios hacia nosotros. Y hermanos, a los primeros discípulos esto les fue muy difícil de entender, de aceptar que Jesús, el Mesías, muriera en una cruz. Por eso Él los hizo subir a ese monte de la transfiguración, para que vieran, para que escucharan y experimentaran lo que les esperaba al final del camino. Hermanos, hoy el Señor también nos invita a cada uno de nosotros a tener una experiencia que nos haga mantenernos firmes en un camino de entrega como Él lo manifestó. Saber que Jesús es para nosotros nuestro Salvador, es el Hijo de Dios, esto nos ayuda en nuestra vida. Jesús es algo muy vital en nuestra vida cristiana, hermanos. Y si no tenemos esa experiencia en nuestra vida, si no nos vemos iluminados por Dios, pues muchas veces va a ser imposible afrontar las experiencias duras, oscuras en nuestra vida. Y es imposible, hermanos, también abrazar el camino de la cruz sin haber tenido esta experiencia. Por eso Jesús llevó a estos discípulos a ese monte. En tercer lugar, quiero que reflexionemos sobre la importancia de la transfiguración para nuestra vida presente. La montaña donde subieron, pues fue y representa
un lugar donde se encuentra el cielo y la tierra, el lugar donde Dios se revela ante los hombres. Y por lo cual debemos también nosotros, hermanos, dejarnos tomar por Jesús y ser llevados a experimentar, a vivir esa transfiguración. En la montaña, recordamos que en la montaña, en el monte Sinaí, pues Moisés se encontró con Dios. Y este encuentro con Dios tuvo grandes consecuencias en su vida. Dice que Moisés, cuando bajó de este monte, su rostro resplandecía. Y hermanos, eso es lo que Él quiere hacer en nuestra vida, que nuestra vida resplandezca, que se note que hay una experiencia en nuestra vida que nos anima. Y se dice que esa transfiguración de Jesús fue un anticipo de la resurrección, de su resurrección. Y hermanos, muchas veces también así nosotros necesitamos tener esa seguridad de la resurrección, para que en medio de los problemas tengamos esa seguridad de que nada puede detener el propósito de Dios, nada puede detener la vida porque Él resucitó. Y hermanos, Dios siempre ha querido y quiere seguir transformando nuestra vida, seguir mostrando su gloria delante de nosotros. Y por eso, hermanos, Él nos llama a entrar en intimidad con Él, a estar en mayor comunión con Él a través de la oración, de los medios de gracia, y de esta manera seguir transformando nuestra vida. La gloria del Señor, cuando viene a nosotros, nos abre los ojos, nos abre los oídos para que nos demos cuenta. Recuerdan que esos discípulos estaban ahí medios dormidos, pero la gloria del Señor que se manifestó hizo que despertaran y que se alegraran. ¿Cuántas veces no necesitamos nosotros de esta misma vivencia en nuestra vida? Y lo necesitamos sin duda para despertarnos y alegrarnos, llenarnos de esperanza. Y hermanos, ante este acontecimiento se menciona ahí también que Pedro pues estaba muy entusiasmado y que teniendo esta experiencia, siendo parte de esta vivencia, pues él en su alegría pues dice que propuso que se construyeran 3 enramadas, tres tiendas, y con esto quería retener ese momento, estar con esa vivencia entre esas figuras del Antiguo Testamento y con Jesús. Y este texto pues hace referencia a que esto que propone Pedro tenía que ver con la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta de los tabernáculos recordarán ustedes que pues se hacía una remembranza de las grandezas de Dios, de lo que Dios había hecho por su pueblo. También era una celebración de la espera, o donde tenían presente la espera de la salvación final de los tiempos. Así es que el apóstol Pedro, este discípulo, estaba pues considerando que esto se quedara así, que se mantuvieran para siempre ahí, ¿sí? Y dice el Evangelio que no sabía lo que decía, dice, porque estaba lleno de miedo. Ahí en el versículo 6 lo dice. Y hermanos, en esto que quería hacer Pedro, en este plan que él proponía, pues lo que pretendía era su propia comodidad, seguir en ese lugar sin arriesgar su vida, sin seguir el camino de entrega que Jesús les había mostrado. Y hermanos, esto debemos también nosotros de tener mucho cuidado, no quedarnos solo con la experiencia. Es importante esa experiencia, es vital en nuestra vida, pero no quedarnos en esa experiencia. Muchas veces hay gente que se queda solo en las vivencias pasadas y no sigue adelante ese camino de entrega. Y hay que bajar de ese monte y hay que entrar en acción sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Decía, es bueno tener esa experiencia, sin duda, eso nos ayuda en gran manera, pero es necesario bajar también a esa vida que es dura en lo cotidiano, ayudando, sirviendo a aquellos que necesitan consuelo, sobre todo en medio de este tiempo, buscando a aquellos que necesitan
ser escuchados. Y hermanos, es importante entonces que siempre nosotros nos dejemos transformar por nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas es escuchando lo que Él nos dice. Cuando escuchamos lo que Él nos dice, estamos también poniéndonos en el camino para imitarlo y también para darlo a conocer. Por eso, hermanos, aquí debemos preguntarnos, pues, ¿qué voces escuchamos nosotros? Hay a nuestro alrededor muchas veces que estamos escuchando voces de odio, voces de desánimo, de tristeza. Es lo que se escucha a nuestro alrededor. Y hermanos, tratemos siempre de escuchar sobre todo la única voz que es la de nuestro Señor Jesucristo. La voz de nuestro Señor Jesucristo puede traer esa libertad para nuestra vida, para hacernos libres. Si nosotros escuchamos esa voz, vamos a tener vida. Si nosotros escuchamos esa voz de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener también la paz en nuestros corazones. Si es que, hermanos, escuchemos a Jesús, y esto hará que el cielo también descienda entre nosotros. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos gusta escuchar a Jesús? A veces, hermanos, nos damos cuenta de que no nos gusta escuchar a Jesús porque no estamos yendo a la palabra de Dios para escucharle o reunirnos a orar. Estamos, hermanos, también capacitados para oír a Jesús. ¿Qué nos impide escuchar a Jesús? A veces, hermanos, hay muchas cosas que nos están impidiendo escuchar a Jesús. A veces los problemas, los afanes de la vida, decimos, a veces tengo tantas preocupaciones o tengo tanto que hacer, y no permitimos que nuestros oídos, y no dejamos que nuestros oídos escuchen a nuestro Señor Jesucristo. Si, hermanos, queremos, como decía Elías, ahí en este pasaje que hemos leído del Antiguo Testamento, de tener esa doble porción, pues, hermanos, debemos escuchar más a nuestro Señor Jesucristo y seguir su ejemplo constantemente. Hermanos, para ir concluyendo, para ir terminando, hermanos, escuchar la voz de nuestro Dios nos ayuda para ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y, hermanos, la transfiguración es algo que Jesús sigue haciendo entre nosotros, sigue manifestando en nuestra vida. No se quedó solo en esa experiencia del pasado, sino es algo que sigue estando manifiesto entre nosotros. Y esa experiencia, hermanos, nos ayuda a asumir nuestra misión, nuestra vida de entrega ante nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera nosotros podemos vivir esa transfiguración en nuestro tiempo, en nuestros días, hermanos? Pues, hermanos, cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros nos acercamos a Dios con todo el corazón dispuesto, y entonces se manifestará eso que a veces es tan rutinario, tan común en nosotros. Dios manifestará que está entre nosotros, que Él camina a nuestro lado. Y, hermanos, para concluir, la transfiguración es un llamado, hermanos, para irnos conformando más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, irnos conformando para vivir en ese camino de entrega. Dice que Jesús tenía esas vestiduras blancas, y es también el llamado que tenemos a vivir en santidad, con esas vestiduras blancas que representan la santidad. Y, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sobre todo, hermanos, estar en mayor comunión con nuestro Señor Jesucristo, aceptar esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos lleva a vivir siempre transformados y transformándonos, y transformando también nuestro entorno. Así es, hermanos, que pidamos siempre que Él siga transformando nuestra vida. Vamos, hermanos, a hacer esta lectura de respuesta a la palabra que ustedes pueden ver ahí en su pantalla. Lo vamos a hacer de manera alternada. De esta manera afirmamos, de esta manera confirmamos la palabra de Dios para nuestra vida. Vamos a hacerlo de manera alternada.
Mientras bajaban de la montaña, Jesús ordenó a sus discípulos que no le contaran a nadie lo que habían visto, porque su tiempo no había llegado. ¿Cómo podemos guardar silencio cuando hemos visto lo que hemos visto y oído lo que hemos oído? ¿No lo proclamarán los cielos? ¿No anunciará la tierra tales noticias? Sí, ahora es el día y ahora es el momento, porque Jesucristo ha muerto y resucitó en gloria. Grítalo en la montaña más alta y anúncialo en el valle más bajo. Jesucristo, la gloria de Dios, el Hijo de Justicia, el Príncipe de la Paz, está aquí. Amén. Cantemos el himno El cielo canta alegría y seremos dirigidos por nuestro hermano Antonio Arellano. El cielo canta alegría, aleluya, porque en tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque a tu vida y la mía las une el amor de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía proclamarán al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Leamos juntos la oración de compromiso. Queremos permanecer en la cima de la montaña con Jesús, pero nos ha pedido que estemos listos para el viaje. No podemos quedarnos donde estamos, cómodos e instalados. Hay mucho por hacer. Recordamos que tú estás con nosotros donde quiera que estemos. Nos llamas desde la cima de la montaña para ir al valle, donde tenemos que proclamarte y llevar la buena nueva donde se necesita la curación. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es momento, hermanos, de preparar nuestras ofrendas y diezmos para nuestro Señor. Para ello, les invito a decir los textos de 2 de Corintios 9 y 7. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Cantemos el interludio Bendice nuestra ofrenda. Bendice nuestra ofrenda, oh Dios, que presentamos con amor. Es prueba fiel de gratitud por tu bondad en plenitud. Amén. Leamos unidos la consagración de las ofrendas. Señor Jesús, todo lo que tenemos es tuyo y todo lo que somos es tuyo. Al ofrecer estas ofrendas, también ofrendamos nuestras vidas. Que todo lo que tenemos sirva para manifestar la gloria de Dios entre los necesitados. Amén. Cantemos el himno Un mensaje llevamos, número 327 de nuestros himnarios metodistas, y seremos dirigidos por nuestro hermano Antonio Arellano.
damos lugar a nuestro pastor, quien dará el envío y la bendición apostólica. Vamos a tener este envío y bendición de manera alternada. Ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla. Vamos a hacerlo, hermanos, alternadamente. Era bueno estar aquí, pero ahora Dios nos envía desde el culto a la acción. Para hablar de la esperanza a aquellos que han perdido la alegría. Era bueno estar aquí, pero ahora Jesús nos envía desde la experiencia de su gloria a una vida en servicio. Donde vemos a escuchar al que tiene el corazón quebrantado y hablarles de esperanza en Jesús. Era bueno estar aquí, pero ahora el Espíritu nos envía desde la comunidad de fe a nuestros barrios, escuelas y el trabajo. Donde vamos a dar la cara a los que no tienen amigos, donde vamos a actuar con valentía por la justicia. Y ahora, Señor, que tu bendición, la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañe y nos guarde a todos. En Cristo Jesús lo rogamos humildemente. Amén. Vamos a tener una oración personal y mientras escuchamos un postludio y de esta manera terminamos nuestro culto.